¿Qué es la resistencia a insecticidas? Los insecticidas y acaricidas son valiosas herramientas para el control de plagas de insectos y ácaros que dañan las plantas cultivadas y ornamentales. Sin embargo, la eficacia de estas poderosas herramientas puede ser reducida por un proceso de selección conocido por resistencia a insecticidas. Una población natural o silvestre de una plaga es controlada por un insecticida si se usa siguiendo las recomendaciones del fabricante. Todos, o casi todos, los individuos se mueren a la dosis de campo. Sin embargo, una población resistente de la misma plaga no será controlada a la dosis de campo, ya que la mayoría de los individuos no son eliminados por un tratamiento a la dosis de campo. ¿Cómo se origina una población resistente? En cualquier población animal hay una variación natural entre los individuos en características biológicas como tamaño, fecundidad, longevidad, etc. De igual modo, en cualquier población de insectos hay una variación natural en la tolerancia a toxinas, como pueden ser los insecticidas, desde los insectos más susceptibles a los menos susceptibles. Si ordenamos los individuos de acuerdo a su tolerancia, podemos encontrar algunos individuos muy susceptibles y otros más tolerantes, pero la mayoría de la población estará dentro de una tolerancia media. La dosis de campo se establece para controlar todos o casi todos los individuos de una población normal. Cuando un insecticida es aplicado, la mayoría de los individuos mueren, pero el porcentaje de supervivientes será mayor entre los insectos más tolerantes. Cuando estos supervivientes se reproducen, la descendencia heredará los genes de tolerancia, por lo que su tolerancia media será mayor o menor será su susceptibilidad. De todas maneras, si se deja de usar el producto, la susceptibilidad será rápidamente restaurada, ya que la mayoría de los individuos más susceptibles tienen una mejor supervivencia, una mayor valencia ecológica. Por el contrario, con aplicaciones continuas del mismo insecticida, solo los individuos más tolerantes sobrevivirán, seleccionando los insectos con genes de resistencia generación tras generación. Bajo esta permanente presión de selección, el sobreuso del mismo insecticida puede seleccionar para más y más tolerancia, dando lugar al desarrollo de una población resistente, no controlada ya por la dosis de campo. Este proceso de selección es lo que puede ocurrir en el campo. En una población normal de una plaga, la mayoría de los individuos son susceptibles. Con el fin de controlar esta población, se realiza un tratamiento. La mayoría de los insectos son eliminados, excepto algunos susceptibles que pueden evitar el insecticida y todos los insectos resistentes, marcados aquí en rojo. El insecticida ha sido efectivo y la plaga ha sido controlada. La siguiente generación tendrá las características de tolerancia de sus progenitores, con un porcentaje mayor de individuos resistentes. El sobreuso del mismo insecticida mata a los individuos susceptibles, pero selecciona aún más los insectos con genes de resistencia. La siguiente generación será una población resistente con la mayoría de los individuos con una tolerancia al insecticida mayor que la dosis de campo. Como consecuencia, cualquier otro tratamiento con este mismo producto no será ya efectivo. En resumen,
El abuso o sobreuso de un compuesto puede resultar en la selección de los individuos más tolerantes de una población, originando una población resistente tras varias generaciones. ¿Cómo de rápido es la aparición de una población resistente? Afortunadamente, la mayoría de las veces la evolución de la resistencia es más lenta. Cuando el mismo insecticida es utilizado repetidamente, al principio el grado de resistencia crece lentamente. ¿Por qué? Porque normalmente los individuos susceptibles tienen mejor valencia ecológica que los resistentes. Es decir, los susceptibles pueden vivir más tiempo, se desarrollan más rápido y tienen más descendencia. Por estas razones, en cada generación los individuos susceptibles se reproducen más que los resistentes. Y si las aplicaciones del insecticida se paran, el nivel de resistencia en la población decrecerá debido a la mayor tasa de reproducción de los susceptibles. Sin embargo, si el sobreuso del insecticida persiste, la mayor supervivencia de los insectos resistentes permitirá el cruce de individuos resistentes con susceptibles de mayor valencia ecológica, resultando en individuos resistentes y con una alta valencia ecológica. Entonces, el nivel de resistencia aumentará rápidamente en la población. El problema es que ahora la resistencia será más difícil de revertir en la población, aunque la presión insecticida cese. Varios factores pueden influir en el desarrollo de la resistencia insecticida. Aquí vamos a mostrar 3 de ellos. Como es fácil de adivinar, el primer factor es la situación de partida de la población de la plaga, es decir, la frecuencia inicial de genes de resistencia o la proporción inicial de individuos resistentes. Esta proporción depende de la presión de selección previa a la que ha sido sometida, el historial de tratamientos insecticidas que ha recibido esa población. Vamos a comparar la evolución de la resistencia en 2 escenarios. El primero, una población con una baja proporción inicial de individuos resistentes, el 0,5%. El otro escenario, con una mayor proporción de individuos resistentes, el 10%. Cuando un acaricida es aplicado, la mayoría de los ácaros susceptibles mueren y todos los resistentes sobreviven. Lo mismo ocurre en los 2 escenarios. Después del tratamiento, los ácaros resistentes son seleccionados debido a su mayor supervivencia, por lo que la proporción de ácaros resistentes aumenta drásticamente. De esta forma, en la siguiente generación habrá una mayor proporción de ácaros resistentes en ambos escenarios, pero el incremento habrá sido mayor en el segundo, con un 27% de ácaros resistentes, lo que significa que es ya una población difícil de controlar. Un tratamiento adicional con el mismo acaricida, un proceso de selección más, incrementa todavía más la proporción de ácaros resistentes. Así, mientras mayor es la proporción inicial de individuos resistentes, más rápido es el desarrollo de la resistencia. Un segundo factor que influye en el desarrollo de la resistencia es la capacidad reproductiva de los individuos resistentes, es decir, el potencial biótico. Una pareja de insectos produce su progenie. El número de insectos en la siguiente generación es la fecundidad, y el tiempo en que se producen es el tiempo de generación. El potencial biótico es la combinación de ambas variables, cuánta descendencia en cuánto tiempo. Diferentes especies de insectos y ácaros tienen sus característicos potenciales bióticos. Un alto potencial biótico permite una rápida recuperación de la población a partir de unos pocos individuos resistentes supervivientes después de un tratamiento insecticida.
De esta manera, las especies con mayor potencial biótico tienen un mayor riesgo de desarrollar resistencia a insecticidas. Un tercer factor que regula la velocidad de desarrollo de la resistencia es la inmigración de individuos susceptibles. Este factor es muy importante para retrasar la aparición de resistencias a insecticidas. Una población plaga con un 30% de individuos resistentes está en alto riesgo. Si se aplica un insecticida, la selección de los insectos resistentes llevará a una población más resistente. Sin embargo, la inmigración de insectos susceptibles reduce la proporción de genes de resistencia en la población. De esta forma, la mayor valencia ecológica de los susceptibles, su mayor tasa de reproducción y el cruce entre individuos resistentes y susceptibles reducirán el nivel de resistencia en la siguiente generación. Finalmente, la susceptibilidad ha sido restaurada en esta población y, por tanto, puede ser controlada de nuevo. Descubramos cómo las plagas pueden tolerar los insecticidas. ¿Cuáles son sus mecanismos de resistencia? Hay 4 tipos de mecanismos de resistencia. Resistencia por comportamiento, cuando los insectos resistentes evitan el contacto con el insecticida. Resistencia por penetración reducida, cuando los insectos resistentes tienen una cutícula que reduce la absorción del insecticida. Resistencia metabólica, cuando los insectos resistentes detoxifican o degradan los insecticidas. Resistencia en el punto de acción, cuando los insectos resistentes tienen modificado el punto de acción del insecticida, por lo que no puede actuar. De los 4, los 2 últimos, resistencia metabólica y en el punto de acción, son los más importantes. La resistencia por comportamiento consiste en un cambio en el comportamiento de los insectos o ácaros. Los individuos resistentes evitan el contacto con el insecticida, por lo que sobreviven, a diferencia de los susceptibles. Después de un tratamiento, los ácaros susceptibles entran en contacto con el insecticida y mueren. Por el contrario, los ácaros resistentes evitan el contacto con el acaricida, gracias a unas pautas de comportamiento modificadas. Sin embargo, esta no es una resistencia verdadera, por lo que es llamada pseudoresistencia. Si estos individuos resistentes son directamente expuestos al acaricida, mueren. Este mecanismo de resistencia no confiere altos niveles de resistencia en el campo. El mecanismo por penetración reducida disminuye la cantidad de insecticida que entra en el cuerpo del insecto. Los insectos susceptibles tienen una cutícula normal, mientras que los insectos resistentes tienen una cutícula modificada con una penetración reducida de los insecticidas. En un insecto susceptible, el insecticida penetra a través de la cutícula, alcanzando el punto de acción y matando al insecto. Por el contrario, en un insecto resistente, el insecticida no penetra a través de la cutícula en suficiente cantidad como para matar el insecto. La resistencia metabólica es el mecanismo más universal y es el mecanismo responsable de la mayoría de los casos de resistencia. Como todos los animales y plantas, los insectos y ácaros tienen varios sistemas enzimáticos para detoxificar cualquier toxina que penetra en su cuerpo. Estos enzimas de detoxificación pueden también degradar y metabolizar los insecticidas. Un sistema de detoxificación básico está presente en los insectos susceptibles. Cuando las moléculas del insecticida penetran en el insecto, los enzimas de detoxificación los metabolizan.
Sin embargo, los enzimas no son capaces de degradar todas las moléculas y algunas alcanzan su punto de acción y el insecto muere. Un insecto resistente tiene más enzimas de detoxificación o nuevas enzimas mutadas más eficientes y con una mayor afinidad por el compuesto insecticida. En un insecto resistente con resistencia metabólica, el sistema de detoxificación mejorado permite la degradación de todas o casi todas las moléculas del insecticida, por lo que sobrevive al tratamiento insecticida. Existen tres sistemas enzimáticos principales responsables de la resistencia insecticida: las P450 monooxigenasas, también llamadas oxidasas de función múltiple, las esterasas y las glutatión S-transferasas. La resistencia en el punto de acción es la más grave, ya que confiere un nivel de resistencia muy alto. Cada insecticida tiene un punto de acción en el insecto, el sitio de acción donde el insecticida actúa provocando su efecto plaguicida. Después de un tratamiento, el insecticida alcanza su punto de acción y se acopla, donde interacciona y causa su efecto letal. Un insecto resistente, en cambio, tiene un punto de acción modificado, una alteración genética. Esta modificación evita el acoplamiento del insecticida, por lo que este mecanismo de resistencia impide la actuación del insecticida y por tanto no se produce ningún efecto insecticida. La gran cuestión es cómo evitar la resistencia a insecticidas. Como en otros campos, el dicho "es mejor prevenir que curar" es muy apropiado. La mejor estrategia para controlar la resistencia a insecticidas es la prevención. Es más fácil evitar la resistencia que restaurar la susceptibilidad una vez que la resistencia surge. La resistencia es un proceso de selección de los insectos que son resistentes. Por tanto, para evitarla, la clave es reducir la presión de selección y así mantener los genes de susceptibilidad en la población. Para lograr este objetivo, es necesario implementar estrategias de manejo de la resistencia. Cualquier estrategia de manejo de la resistencia a insecticidas debe ser un elemento esencial de un programa de control integrado de plagas, e incluso de una más global producción integrada. La estrategia de manejo de la resistencia insecticida consiste en 5 principios. Usar los insecticidas solo cuando sea necesario. Tratamientos precisos y certeros. Diversificar los métodos de control. Conservar los enemigos naturales y evitar la selección de mecanismos de resistencia. Los dos primeros son para optimizar el uso de insecticidas, es decir, menos tratamientos pero más eficaces. Los dos siguientes permiten un control de plagas sin seleccionar la resistencia, usando otros métodos de control. Y el último es una estrategia específica para ser diseñada para cada plaga, con el fin de evitar la selección de mecanismos de resistencia. El mejor modo de retardar la resistencia a insecticidas es usar los insecticidas únicamente cuando sea necesario, lo que reduce la presión de selección. Esto puede ser realizado mediante conteos y muestreos, siguiendo la dinámica poblacional. Tratamientos repetidos y aplicaciones de calendario no justificadas por los niveles de población de la plaga
no son normalmente necesarios. Ese abuso de los insecticidas conlleva al desarrollo de la resistencia. Por el contrario, los insecticidas deberían ser utilizados solo cuando los umbrales económicos son alcanzados, lo que reduce el número de aplicaciones insecticidas y, por tanto, la presión de selección, manteniendo la susceptibilidad de la población. Por tanto, es importante minimizar las aplicaciones insecticidas, pero para hacer esto compatible con un control de plagas apropiado, es necesario realizar tratamientos de alta calidad, con aplicaciones insecticidas precisas y certeras. Es decir, menos tratamientos, pero más eficaces. Consecuente con los principios de control integrado, las recomendaciones generales para ello son: muestrear para conocer el momento óptimo de los tratamientos, realizando las aplicaciones cuando un porcentaje alto de la población esté en su estado de desarrollo más vulnerable. Diferentes insecticidas pueden ser más efectivos contra distintos estados de desarrollo. Por ello, elegir el producto apropiado supondrá un mejor resultado. Seguir las dosis de etiqueta y los intervalos entre tratamientos para evitar incrementar la presión de selección. Revisar y calibrar regularmente las boquillas y la maquinaria de tratamiento. Usar técnicas y volúmenes de caldo apropiados para el cultivo y su estado de desarrollo, recomendados por técnicos locales. Para reducir la presión de selección sobre plagas no objetivo, evitar insecticidas de amplio espectro, si otros más específicos pueden funcionar. Puede ser necesario ajustar el pH del agua del tanque o añadir mojantes u otros coadyuvantes para mejorar la eficacia del insecticida. Facilitar refugios no tratados para que sobrevivan algunos individuos susceptibles, de manera que no prevalezcan en la población los individuos resistentes. Incluso reduciendo el uso de insecticidas se pueden desarrollar resistencias, ya que puede existir en la población genes de resistencia seleccionados en el pasado. Por ello es importante diseñar estrategias de manejo alternativas, que incluyan control cultural, riego y fertilización adecuado, higiene, rotación de cultivos, malla antiinsectos, control biotécnico, uso de feromonas o trampas cromotrópicas, control biológico, uso de depredadores, parasitoides y patógenos, y control genético, utilización de variedades resistentes. El uso de alguna de estas alternativas de control, solas o en combinación, pueden reducir la necesidad de utilizar insecticidas, por lo que se reduce la presión de selección ejercida sobre la plaga. Es importante que los insecticidas sean compatibles con los enemigos naturales, de manera que ambas estrategias puedan utilizarse conjuntamente. El uso en alternancia del control biológico y del control químico durante diferentes periodos de cultivo puede reducir la presión de selección, ya que el control biológico no favorece los insectos resistentes. Es más, los insectos resistentes y susceptibles son controlados por igual. La resistencia a insecticidas está principalmente relacionada con los mecanismos de resistencia. Por ello, una estrategia de manejo de la resistencia a insecticidas debe basarse en los mecanismos de resistencia. Aquí la clave es conocer qué mecanismo de resistencia es seleccionado por cada insecticida, con el fin de evitar la selección de un mecanismo específico. Una población original de insectos estará compuesta por una mayoría de insectos susceptibles y una pequeña proporción de insectos con diferentes mecanismos de resistencia.
Después de varios tratamientos con buena eficacia, los insectos con un mecanismo de resistencia en particular son seleccionados. Es decir, los insectos con el mecanismo que confiere resistencia a ese insecticida. En nuestro ejemplo, los insectos marcados en rojo. El uso repetido del mismo insecticida, incluso en generaciones sucesivas, conlleva al desarrollo de una población resistente, no controlada ya por ese insecticida. ¿Qué está pasando detrás de este proceso? Los insectos susceptibles son eliminados por el insecticida. Pero los insectos con el mecanismo de resistencia apropiado sobreviven, ya que ese mecanismo les protege de ese insecticida. Ese mecanismo puede ser de cualquiera de los tipos, por comportamiento de penetración reducida o más comúnmente un mecanismo metabólico o de resistencia en el punto de acción. La resistencia cruzada consiste en que un mecanismo de resistencia particular puede ser efectivo contra otros insecticidas. Es decir, el mecanismo confiere resistencia a múltiples insecticidas. Si el mecanismo es una modificación en el punto de acción, la resistencia cruzada afectará a otros insecticidas con el mismo modo de acción. Si en cambio el mecanismo es metabólico, puede afectar a distintos insecticidas aunque pertenezcan a diferentes modos de acción o grupos químicos, ya que pueden ser degradados por un mismo sistema enzimático. De esta forma, si diferentes insecticidas con resistencia cruzada son aplicados contra la misma población, el mismo mecanismo de resistencia y los mismos individuos son seleccionados, acelerando el desarrollo de la resistencia. El mismo fenómeno puede ocurrir con otros mecanismos de resistencia diferentes, que confieren resistencia cruzada a otros insecticidas. Por tanto, el sobreuso de estos otros insecticidas, con tratamientos repetidos en generaciones sucesivas, selecciona los insectos con un mecanismo de resistencia en particular. Usar insecticidas con resistencia cruzada, afectados por el mismo mecanismo de resistencia, desarrolla la resistencia en la población. El mismo fenómeno puede ocurrir con otros mecanismos de resistencia diferentes, que confieren resistencia cruzada a otros insecticidas. En definitiva, es necesario conocer qué insecticidas tienen los mismos patrones de resistencia cruzada, es decir, qué insecticidas son afectados por cada mecanismo de resistencia. Para una estrategia efectiva de manejo de la resistencia a insecticidas, los insecticidas con el mismo patrón de resistencia cruzada tienen que ser agrupados y deben ser considerados como pertenecientes al mismo grupo. De todas maneras, los insecticidas que no están afectados por un mecanismo de resistencia particular pueden matar los insectos con ese mecanismo. Por tanto, la estrategia para evitar la selección de un mecanismo de resistencia es rotar o alternar los insecticidas sin resistencia cruzada, es decir, afectados por diferentes mecanismos de resistencia. En resumen, el uso repetido de insecticidas con resistencia cruzada selecciona un mecanismo de resistencia, dando lugar a una población de insectos resistentes. Lo mismo ocurriría si se abusa de insecticidas con otra resistencia cruzada, seleccionando un mecanismo de resistencia diferente, pero resultando igualmente en una población de insectos resistentes. Entonces, la estrategia para evitar o retardar el desarrollo de resistencia a insecticidas
es evitar la selección de los mecanismos de resistencia. Así, es necesario rotar o alternar insecticidas sin resistencia cruzada. De esta manera, ningún mecanismo de resistencia en particular es seleccionado y la susceptibilidad se mantiene en la población. Cuando una población de una plaga alcanza el umbral económico de daño, se realiza un tratamiento insecticida. Si el control no es suficiente para reducir la población por debajo del umbral económico, un segundo tratamiento puede ser necesario. Pero debe ser un insecticida sin resistencia cruzada con el anterior, de manera que no se seleccione el mismo mecanismo de resistencia. Los insectos supervivientes producen una nueva generación de la plaga y el umbral económico se alcanza de nuevo. Ahora es utilizado un insecticida sin resistencia cruzada con ninguno de los dos anteriores. Esta rotación de insecticida no afectados por el mismo mecanismo de resistencia funciona exitosamente y no son necesarios más tratamientos en esta generación. Los dos principales principios para una buena rotación han sido seguidos. Primero, alternar productos sin resistencia cruzada y segundo, no usar insecticidas con resistencia cruzada en generaciones sucesivas. Después de otra generación, nuevos tratamientos son necesarios para mantener la población por debajo del umbral económico, pero siguiendo la rotación de insecticidas sin resistencia cruzada. Como conclusión, una estrategia de manejo de la resistencia a insecticidas basada en la rotación de insecticidas sin resistencia cruzada, no afectados por los mismos mecanismos de resistencia, previene el desarrollo de una población resistente y mantiene la susceptibilidad en la población de la plaga, así como la eficacia de los insecticidas para su control. Pero también es crucial asegurarse de que generaciones sucesivas de la plaga no sean expuestas a insecticidas con resistencia cruzada. Si los mecanismos de resistencia y los patrones de resistencia cruzada no son conocidos, entonces la rotación debe ser enfocada a la alternancia de insecticidas con diferentes modos de acción.